En este video te voy a explicar por qué algunas casas comerciales no tienen la prueba de distemper. Es raro, ¿no? ¿Será que no tienen dinero? ¿Será que no han podido validarla? ¿Será que no tienen científicos de calidad para poderla realizar y poderla ofertar en un mercado? Quédate hasta el final de este video para poderte explicar qué es lo que sucede. Al momento de desarrollar una prueba, se tiene que determinar qué concentración de antígenos hay circulantes y la disponibilidad que hay de estos antígenos en los tipos de muestras. Es decir, por ejemplo, en sangre, que es la muestra más fácil de tomar, pues qué cantidad de esa proteína hay circulante. O si de pronto hay muy poquita cantidad y las pruebas no son tan sensibles, recordemos que la sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar a un paciente positivo. Si hay muy poca cantidad de esa proteína, pues no me sirve desarrollar una prueba rápida basada en antígenos. Entonces tengo que pasar a cuantificar anticuerpos. Pero los anticuerpos tenemos que tener en cuenta que existen 5 tipos de anticuerpos, pero como herramienta diagnóstica tenemos IgM, IgG e IgA. ¿Qué pasa? La excreción de estos anticuerpos tenemos que mirar el curso de la enfermedad, qué tanto me van a ayudar. ¿Por qué? Porque no siempre los anticuerpos tipo IgG me van a decir que hay una enfermedad. Recordemos que ellos simplemente me van a decir aquí hay una memoria inmunológica, es decir, hubo un contacto ya sea por vacunación o un contacto con un patógeno como tal. Nosotros tenemos estos anticuerpos, pero importante que al momento de nosotros desarrollar la prueba, pues tenemos que evidenciar si estos anticuerpos tienen avidez, esa capacidad que tienen de pegarse a la glicoproteína infecciosa que nosotros vamos a colocar en el cassette. Esto pasa muy a menudo, importante, porque si esta avidez es mucho menor, o sea, la unión no es muy específica, pues no puedo utilizar esa herramienta para hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque la sensibilidad otra vez se me baja. ¿Cuál es el problema de los anticuerpos? El problema de los anticuerpos es que la especificidad de los anticuerpos es extremadamente baja. Los anticuerpos que se colocan en una prueba rápida casi siempre son de origen policlonal. Cuando hablamos de policlonal es que estos paratopos, los cuales reciben los antígenos que nosotros queremos buscar, pues son inespecíficos, es decir, se pegan a glicoproteínas similares y hacen que sea muy inespecífica la prueba. Esto pasa muy a menudo en las pruebas rápidas. No quieren decir que sean malas, no, lo que pasa es que ellas no son de diagnóstico definitivo por lo que les acabo de explicar. Aquí arriba les dejo un video de cómo funcionan las pruebas de laboratorio para que le den un vistazo. Ahora bien, cuando incluimos el término gold standard, pues tenemos que mirar primero pues la disponibilidad de la prueba que se tenía al momento de haber publicado el artículo. ¿Por qué? Porque si vamos a la literatura tenemos artículos de 2016 o actualizaciones de 2020 en la cual pues en ese país donde se escribió ese artículo pues no había la herramienta para poder hacer diagnóstico definitivo, entonces tendrían que recurrir a las pruebas por anticuerpos. Pero hoy en día, gracias a la pandemia del COVID-19, muchos laboratorios del mundo pues ya están optando a este tipo de tecnología PCR tiempo real sonda para diagnóstico definitivo, y esto es supremamente clave porque la biología molecular vino para romper paradigmas. Muchos pacientes que incluso hayan sido diagnosticados con tripanosomiasis por anticuerpos lo pasamos a una prueba molecular y es negativo, y ese es el problema que se está teniendo en medicina veterinaria actualmente. El clínico confía 100% del test rápido porque las casas comerciales se las colocaron en sus consultorios, le dijeron aquí puede hacer diagnóstico, pero no le especificaron qué tipo de diagnóstico, si definitivo o un diagnóstico presuntivo. Y esos dos términos de verdad que son bastante diferentes y tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de nosotros transmitir esa información al propietario, ya que él desconoce estos términos. Ahora, estos resultados inconclusos, los cuales son bastante frecuentes porque cuando estamos haciendo diagnóstico definitivo, la tasa de positivos es extremadamente baja. Un laboratorio que le reporte muchas pruebas positivas, dude de él. Si de 10 pacientes, 8, 7 le salen positivas, eso no es un diagnóstico definitivo. Ahí le están dando falsos positivos y no es justo con el propietario decirle que el paciente tiene X enfermedad por un laboratorio que de pronto tiene otros intereses para poder ofertar sus pruebas de laboratorio. Estos resultados inconclusos, sobre todo en biología molecular, pasan de manera frecuente y mi recomendación es que se acostumbren a los resultados negativos. En biología molecular, en diagnóstico definitivo, encontrar un verdadero diagnóstico definitivo es un verdadero reto.
Ahora bien, le respondo a la pregunta, ¿por qué esas casas comerciales no tienen estos test rápidos? Pues resulta y pasa que para un director comercial muchas pruebas negativas, pues la prueba no se va a mover. Y como no se va a mover, entonces deciden no sacarla porque muchos pacientes que son, entre comillas, sospechosos de la enfermedad dan negativo. Entonces esto no es comercialmente viable. Es decir, yo produzco 1000 test rápidos, es decir, pero esos 1000 test espero venderlos y espero tener una tasa de positividad para poder que roten y el clínico vuelva a sospechar de esa enfermedad y diga, pues voy a utilizar de nuevo ese test. Pero si el test todo el tiempo me da negativo, es muy probable que no lo vaya a comprar. Por eso es que no salen al mercado ese tipo de pruebas. Ahora bien, ya que sabes esta información secreta de las empresas, pues te recomiendo que visites nuestro sitio web mascolab.com. Allí tenemos muchas PCRs en tiempo real, las cuales estas casas comerciales no las tienen disponibles por la razón que les acabo de comentar. Les pido que le den un vistazo. Si estás en México es mascolab.mx y si estás en Colombia es mascolab.com. Mi nombre es Dani y nos vemos en el siguiente video.